Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Acusia Podcast, el podcast donde hablamos de temas de salud auditiva y resolvemos todas tus dudas. El día de hoy tenemos un podcast muy especial porque va a ser un poco diferente a todos los demás. Si lo recuerdan, hemos visto temas en los cuales invitamos a médicos especialistas que nos dan su punto de vista sobre diferentes temas y lo platicamos aquí. El día de hoy es diferente porque tenemos dos grandes invitados especiales, a Lías, es un niño de 12 años, que viene acompañado por su mamá, Berenice. Ellos nos van a platicar sobre lo que es nacer y vivir con hipoacusia, todo el proceso que lleva tener un diagnóstico, encontrar las soluciones, los diferentes tratamientos, la rehabilitación auditiva, y es decir, una experiencia que solamente ellos nos pueden contar con todo detalle. Bienvenidos, Lías, bienvenidos, Berenice. Gracias. Tengo preguntas para los dos. Voy a empezar primero con mamá y después con Lías y después voy a hacer preguntas a los dos, ¿ok? Porque queremos que nos platiquen mucho sobre todo este proceso de cómo fue darse primero cuenta del diagnóstico, cómo lo empezaron a sospechar, después cómo fue este peregrinar de médico a médico, encontrar el diagnóstico completo, cuáles son las opciones de tratamiento, etcétera, y cómo fueron resolviendo ustedes poco a poco todos los obstáculos que fueron encontrando. Bueno, vamos a empezar con la primera pregunta. Las primeras preguntas van enfocadas un poquito a cómo fue el inicio, el diagnóstico de Lías. Muchas veces los primeros signos o síntomas de hipoacusia son muy difíciles de detectar, sobre todo cuando es una hipoacusia o una sordera congénita, es decir, que desde el nacimiento. Entonces, Berenice, me gustaría saber cómo fue el momento en que te diste cuenta o que empezaste a sospechar que Lías posiblemente no estaba escuchando bien. Lías tenía más o menos como 2 meses cuando nos dimos cuenta. Propiamente en la familia no nos percatamos de que había una pérdida auditiva. Fue gracias a una consulta de materno-infantil a la cual yo llevé a mi hijo a los 2 meses. En esa cita que hubo, pues al revisarlo, le hicieron algunos ejercicios como de sentidos y todo, y la enfermera le hizo un ruidito con un muñequito, y cuando se lo hizo así a un lado de ambos oídos, pues mi hijo no respondió, o sea, no parpadeó, no giró la cabeza, no hubo un estímulo a ese sonido. Derivado de ahí fue que la enfermera nos indicó que había que visitar un especialista para que fuera él quien nos dijera qué problema había con mi hijo. Fue así que le realizaron unos estudios que se llaman potenciales y mediante esos pudo diagnosticar lo que es la sordera bilateral severa de mi hijo. Posterior al diagnóstico, pues nos indicó qué era lo que seguía y era colocar auxiliares auditivos para que él pudiera empezar a entrar al mundo de la audición, ¿no? Porque pues desde el vientre él no escucha, entonces ahí fue donde comenzó pues el camino. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué edad tenía Lías cuando ya tuvieron un diagnóstico completamente certero de hipoacusia? Exactamente 2 meses de nacido. Es justo lo ideal que marcan las guías clínicas a nivel internacional. En el primer mes tenemos que tener un tamiz auditivo en el que podemos tal vez tener la sospecha. Para el segundo mes, idealmente tenemos que tener ya un diagnóstico como potenciales, como ocurrió con él. Eso es bien importante. Y ya, idealmente, para el tercer mes, tener los auxiliares auditivos o iniciar ahora sí como un protocolo de implante coclear si es posible. Pues muy bien por Lías, muy bien por usted. Qué bueno que atendieron a esta observación de que posiblemente no estaba escuchando bien y hicieron los estudios. Porque luego a veces pasa con algunos papás que no lo creen, a veces entran en esta negación de que no, como mi hijo no va a escuchar, si yo hago esto, aquello, y parece que sí escucha, y perdemos tiempo, ¿no? Recibir un diagnóstico como este no es sencillo, sé que no es fácil, incluso para nosotros no es fácil a veces darlo, y tenemos que tener cierto tacto a veces, ¿no? Porque a veces hay médicos o cometemos el error de que a lo mejor estamos tan habituados con el diagnóstico y decimos, su hijo tiene hipoacusia, haga esto, ¿ok? Y no nos ponemos en sus zapatos como papás y como pacientes y no tomamos en cuenta qué están sintiendo. ¿Cómo fue para usted, como para ti, Berenice, recibir esta noticia de este diagnóstico? Fue muy sorpresivo, la verdad. Pues yo iba porque pensé que tenía un tapón de cerumen en los oídos y resultó pues en una hipoacusia. Al principio
Cuando me dan el diagnóstico, pues la verdad no entendía porque no estaba yo familiarizada con la discapacidad auditiva. Ya una vez que me explican en qué consiste y lo que se requiere para pues que mi hijo pueda adquirir el lenguaje, pues yo sentí como que se me vino el mundo encima, ¿no? Porque nunca se está preparado para una situación de ese tipo. Luego, entonces, cuando te dicen los costos de los auxiliares auditivos, pues más sientes como que te ahogas, ¿no? Porque pues son costosos dependiendo las pérdidas auditivas. En ese momento yo no contaba con un trabajo formal, entonces pues sí fue como, pues fue un golpe fuerte para mí, para mi vida. Muy bien, pues creo que es lo más común, lo más habitual y a veces no tomamos en cuenta eso. Afortunadamente hay fundaciones, ¿no? Como hay personas que nos ayudan a tener los medios para poder tener auxiliares. Así fue el caso de Elías, donde a partir de una fundación pudieron lograr el tan soñado tener auxiliares auditivos para poder iniciar con este protocolo de estimulación auditiva. ¿Okay? ¿A qué edad él empezó con el uso de auxiliares auditivos y su rehabilitación con terapia de audición? Pues fue exactamente a los 3 meses. Precisamente como lo comentaba usted, doctor, tuvimos la bendición y la suerte de poder coincidir con una fundación en Canadá y justo a los 3 meses de nacidos, a un mes después del diagnóstico, nos llegan los auxiliares auditivos y posterior a eso empezamos lo que fue las terapias del lenguaje. Yo pienso que fue como a los 15 días, o sea, yo me moví rápido, o sea, investigué dónde había que darles terapias, porque me habían dicho que eran costosas en los hospitales particulares, entonces descubrí que en un hospital de gobierno ahí podía dar el seguimiento. Entonces fue muy pronto, la verdad yo estimo que a los 4 meses Lías ya estaba en terapia de lenguaje, o sea, para empezar a conocer los sonidos. Muy bien. A estimularse. Perfecto. Algo que no les comenté sobre Elías es que Elías, además de utilizar un auxiliar auditivo del lado izquierdo, en el lado derecho utiliza un implante coclear. ¿Okay? ¿En qué momento llegó la noticia de que él podía ser usuario de implante coclear, candidato para implante coclear? ¿Tuviste algún miedo, alguna duda sobre este tipo de dispositivo? Todo comenzó precisamente en las terapias. Comentó el terapeuta que había un programa para protocolo de implante coclear. En el momento, la verdad, no entendía qué era un implante coclear. Entonces sí tuve muchas dudas, más que miedos, tuve dudas de cómo funcionaba. Pues ya investigando con mi papá, que es ingeniero, él me explicó cuál era la finalidad de un implante, cómo funcionaba. Y cuando yo escuché pues que era lo último en tecnología y que mi hijo iba a poder tener una mejor audición, la verdad es que el miedo pasó a segundo nivel y me enfoqué más en entrar a ese programa y lograr que mi hijo fuera implantado. Máxime porque cuando nos dijeron los costos, dije, híjole, pues, o sea, si no logré adquirir un auxiliar en ese momento que lo necesitaba, pues mucho menos un implante. Entonces estaba esta oportunidad del programa y por supuesto que la aprovechamos y nos metimos al programa de implante. Y bueno, como siempre lo he dicho, el implante coclear es una maravilla, es lo mejor que hay en tecnología, pero no es mágico. Requiere mucho tiempo de adaptación y mucho trabajo en terapia. ¿Okay? ¿Cómo fue para ustedes este periodo de adaptación, primero con el auxiliar, con los auxiliares, y después con el implante? Pues como usted lo menciona, sí se requiere de mucha constancia, la verdad. No es mágico, algunas personas tenemos la idea de que una vez que te colocan ya sea el auxiliar o el implante ya vas a hablar y a escuchar, pero se ignora porque pues no es así. Primero hay que aprender a escuchar y posterior a hablar. Para nosotros pues sigue siendo algo que practicamos, lo que es la terapia del lenguaje hasta la fecha. ¿Y cómo fue para nosotros? Pues al principio como que te empiezas a desesperar, ¿no? Como que dices, ay, ya quiero que me diga mamá o hola. Pero pues todo lleva un tiempo y es bien cierto que la terapia del lenguaje, una parte para que esto funcione es parte del especialista y el resto es en casa, en familia.
O sea, no puedes ir a una terapia y ya dejarlo ahí. O sea, hay que darle su seguimiento en casa, estarle haciendo los ejercicios. En el caso de mi hijo, como pues era bebé, recuerdo que lo estimulábamos con instrumentos, que una flauta, un tambor, un piano. O sea, primero había que enseñarlo a escuchar cómo se escuchaba el agua, un ave, el tren. Y ya posterior de eso, pues comenzó la terapia ya de verbal, o sea, para que él empezara a emitir sonidos, a formar palabras, sílabas. Y pues no ha sido nada fácil, por supuesto, pero nunca hemos dejado a mi hijo o sea, que yo diga, no, pues es que ya así me lo mandó Dios o a ver qué pasa. Sí. No, la verdad es que no he quitado pie del renglón hasta que logró hablar. Qué importante eso. Sí. Este comentario se me hace muy importante para todos los papás. ¿Okay? No es un proceso fácil, requiere mucho trabajo, mucho sacrificio. Sí, sobre todo. Los resultados lo valen, totalmente. Sí, totalmente. ¿Okay? Entonces, ¿hubo algún momento durante este proceso de rehabilitación que nunca termina, en el que tú notaste esto está funcionando, esto está teniendo resultados, a partir de aquí voy más motivada porque realmente está funcionando? Sí, pues de hecho mi hijo antes de ser implantado, porque uno de los requisitos dentro de un programa de gobierno para que te implanten es tener alrededor de 6 meses de uso de auxiliares. Él durante ese periodo de tiempo ya me comenzaba a formar palabritas, o sea, me decía mami galleta o cosas así. Y obviamente cuando eres mamá o papá de un niño con hipoacusia y que empiezas a escuchar la primera palabra, pues sí obviamente te emociona. Yo la primera vez que lo escuché balbucear o formar una palabra así dije, sí, o sea, sí dije, sí está valiendo la pena. Vamos bien. Te da mucha tranquilidad, sobre todo, sí. Tranquilidad de saber que va a poder tener una comunicación y una integración en la sociedad. Sí, sobre todo que estamos haciendo lo correcto y que vamos a volver en camino, ¿no? Que sí. Justo así es como tiene que llevar su rehabilitación. Muy bien. Y todo este proceso, pues no solamente lo impacta a él, impacta a toda la familia, a todos los que están rodeándolo, ¿ok? A mí me gustaría saber cómo ha impactado esto justo en su familia en particular. Yo los he conocido ya desde hace algún tiempo, sé lo involucrados que son ustedes, papás, también los abuelitos que también lo han ido acompañando, pero me gustaría que de sus propias palabras nos contara cómo ha sido toda la dinámica familiar a partir de este diagnóstico. Pues sí, es muy importante el apoyo de la familia, pienso que es pieza fundamental para que también las cosas funcionen, porque bueno, en mi caso particular pues yo trabajo, entonces hay ocasiones que mis tiempos no se ajustan y yo dependo de mi mamá o de mi papá para temas de, por ejemplo, de llevar a Elías a alguna cita, de llevarlo a la terapia del lenguaje. Yo me he apoyado bastante de mi mamá, sobre todo cuando se ha necesitado, y pienso yo, y bueno, no estoy segura que sin el apoyo de mi familia no habría yo logrado todo esto, porque no solo es el apoyo de lleva y trae, es el apoyo moral, el apoyo emocional. Claro. Porque hay momentos en este proceso en los que uno pues se quiere doblar o desistir. Y es ahí cuando la familia entra y, o sea, no te dejan como deprimirte o estar triste, sino que te jalan, te impulsan o sea... Sí, eso es bien importante, tener una red de apoyo, ¿no? Exacto. Que a veces solo uno puede, pero cuando uno tiene el apoyo detrás de nosotros es mucho más fácil. Claro. ¿Okay? Muy bien, y en cuanto a la parte social, como familia, lo que ustedes han observado, nunca falta de que van por la calle, por ejemplo, y un implante coclear, el procesador de sonido pues es bastante evidente, se ve. Entonces, ¿ha pasado con ustedes que algún desconocido, alguna persona o algún familiar incluso les pregunte sobre el implante, haga algún comentario? Y si ha ocurrido, ¿cómo lo han manejado ustedes? Sí, sí nos ha pasado. Nos ha pasado también con niños porque les da curiosidad. No sé, como que piensan que es para escuchar música. Y nos han preguntado, oye, ¿qué es lo que tiene tu niño ahí en el oído?
Y yo les explico, ya sean niños, pues si son niños les digo que es un aparato que sirve para que él pueda escuchar porque él es una persona sorda. También le he enseñado a mi hijo pues a tener esa confianza y esa seguridad de que el tener una discapacidad auditiva no te hace menos. Claro. Y bueno, en el caso de la sociedad, o sea, de los adultos, sí luego como que no saben para qué son. O sea, no distinguen y sí hay que darles como el conocimiento de qué es la discapacidad auditiva, para qué sirven los aparatos, porque como sociedad ignoran mucho el tema de la discapacidad auditiva. Y eso ha sido difícil para mí en cuanto a las escuelas, por ejemplo. Me ha tocado estarlo moviendo de escuelas hasta que encontramos una que sobre todo se interesen, porque muchas veces dicen, ok, pues es sordo, o sea, está bien, pero son pocas las personas que se interesan en, por ejemplo, cómo dirigirte a un sordo, cómo hablarle o cómo integrarlo incluso. Entonces esa parte sí lo como que sí choco mucho con la sociedad. ¿Desde cómo los man? Okay. Lo correcto Sí. es decir sordo o una persona con hipacusia. ¿Okay? A veces decir sordo uno piensa que es ofensivo, pero en realidad no es el término correcto. Ofensivo sería, por ejemplo, sordomudo, ¿no? Que ese sí es un término totalmente incorrecto, porque ahorita lo van a ver, Lías habla perfectamente bien, es una persona que no tenga voz, que sea mudo, es sordo, pero puede hablar. ¿Okay? Muy bien, gracias, Bere, por tus respuestas, ha sido muy interesante lo que nos has contado. Muy bien, ahora quiero platicar contigo, Lías, porque tú eres el personaje principal de esta entrevista, ¿ok? Entonces sí me gustaría que me contaras mucho, a mí, a todos los que nos están viendo y escuchando, cómo ha sido todo el proceso para ti, desde tu punto de vista, ¿ok? Entonces me gustaría que nos contaras cómo fue la primera vez que te escuchaste con un implante coclear, ¿te acuerdas? ¿Ok? ¿Y cómo fue? ¿Escuchaste más o cómo fue el oír? ¿Ok? Muy bien. ¿Era diferente que con el auxiliar? ¿Sí? ¿Era mejor? ¿Sí? Ok, muy bien. Lías, todos tenemos sonidos que nos gustan unos más que otros, ¿ok? Por ejemplo, mi sonido favorito es la voz de mis hijos, ¿ok? ¿Tú tienes sonidos favoritos? ¿Cuáles son? ¿Los videojuegos y la música? También yo, ¿ok? Muy bien. Ahora, Lías, quisiera saber sobre cómo es tu experiencia en la escuela. ¿Tus compañeros saben, tus amigos y tus compañeros saben que tienes implante coclear? ¿Sí? ¿Y cómo son contigo en cuanto al implante coclear? Te cuidan a ti y a tu implante porque saben que es importante para ti, ¿verdad? Es importante para que te puedas comunicar con ellos y para que puedas jugar, ¿de acuerdo? Bueno, Lías, ¿tú crees que hay algo que tú quisieras decirle a los maestros o a tus maestros sobre el implante coclear y cómo escuchas tú? ¿Qué les dirías? Primero que sepan que es un implante, ¿no? ¿Ok? ¿Qué más les dirías? ¿Qué crees que sea importante que un maestro de la escuela sepa sobre ti, por ejemplo? Lenguaje de señas también, ¿no? Porque a veces no puedes escuchar con claridad en un ambiente ruidoso, ¿no? Entonces es bueno apoyarse con otro tipo de comunicación. ¿Tú sabes lengua de señas? Más o menos, ok, muy bien. Muy bien, Lías. Ahora, ya sé que te gustan los videojuegos, ¿te gustan las películas? ¿Sí? ¿Cómo las escuchas tú? ¿Se escucha bien? ¿Los disfrutas? Con los subtítulos es algo bien importante, ¿no? Entonces, siempre buscar la manera, como lo comentamos antes, de apoyar tu audición, ¿no? Que no siempre es tan precisa, pero es muy buena, ¿de acuerdo? Ahora, yo quisiera preguntarte algo un poquito más personal sobre cómo te sientes. ¿Te gusta tu implante? ¿Sí? ¿Por qué? Si tú pudieras decirle algo a un niño que está empezando a usar su implante o que apenas va a empezar a tener un implante, ¿qué recomendación le darías? ¿Qué consejo le darías tú a un niño? ¿Ok? ¿Tú lo ayudarías? Bueno, ahora me gustaría que
decir unas últimas 2 preguntas, estas van para los dos, y sobre todo este proceso al final. Ya sé que hay muchos retos, hay muchas dificultades, pero también hay momentos de gran recompensa. ¿Cuáles creen que sean el momento más feliz que han vivido ustedes dos en todo este proceso, desde el diagnóstico hasta el tratamiento y la rehabilitación? Ah, perfecto. Muy bien, porque lo perdiste una vez y ya pudiste tener un nuevo implante, ¿ok? Pues comparto esa felicidad con Lías. Efectivamente, por temas de una infección, se perdió el primer implante, luego posterior pues ya se recuperó y pues sí, nos dio mucha felicidad volver a retomar el camino de los implantes. Perfecto. Muy bien. ¿Qué le dirían a papás y a hijos, a todas las personas que están en este proceso, desde los auxiliares auditivos, no, desde el diagnóstico, desde el uso de los auxiliares auditivos, desde el implante coclear también? ¿Qué le dirían? ¿Qué consejo les darían? ¿O qué mensaje final les darían a ellos para que se sientan más motivados y saber que están haciendo lo correcto? No es nada malo, ¿verdad? ¿Ok? Súper bien. Muy buen consejo. Pues mi consejo para los padres sería que pues no desistan de la rehabilitación de sus hijos, que no se sientan frustrados o desesperados, porque pues es un camino largo de mucha disciplina, mucha paciencia, tolerancia y mucha resiliencia. Y a los niños, ¿qué les diría? Pues que tener una discapacidad auditiva no es una limitante para lograr los sueños o las metas que ellos tengan, y que por más que existan críticas de la sociedad en cuanto a la discapacidad o bullying, porque se da mucho, pues que no quiten pie del renglón para enfocarse en eso que quieren hacer. Eso les diría. Muy bien. Lías, última pregunta. ¿Cuál es tu sueño? ¿Qué quieres hacer de grande? ¿Ingeniero y médico? Super. ¿Médico de qué? Eso, muy bien, Lías. Chúcala. Muy bien, pues ahí lo tienen. Es un caso de éxito, es un caso donde papás y paciente están totalmente involucrados desde el principio. Este es el resultado que tenemos cuando tenemos un diagnóstico oportuno, una rehabilitación y un tratamiento oportunos también, donde también de por medio hay un gran compromiso, hay mucho sacrificio y también mucho esfuerzo, pero las recompensas son estas, ¿ok? Un niño que está integrado socialmente, un niño que se puede comunicar verbalmente, que puede tener una escolaridad completamente normal y que puede cumplir todos sus sueños. Gracias, Bere, gracias, Lías, por estar aquí. Nos vemos en el próximo episodio.